Estamos en un momento donde todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero parece que no todas las personas saben lo que se nos viene encima ni cómo utilizarla. Hoy estoy con Bosco López, especialista en tecnología que lleva muchos años en el sector, y quiero que tengamos una conversación sin humo sobre el tema. Entonces, Bosco, ¿la inteligencia artificial viene a quitarnos el trabajo o hay algo que no estamos entendiendo? La inteligencia artificial no viene en ningún momento a quitarnos el trabajo. ¿A quién le quitará el trabajo? ¿O quién te quitará el trabajo? El que sepa utilizarlo mejor que tú. La inteligencia artificial no te va a sustituir directamente. ¿Qué es lo que te va a permitir? Pues como todos los booms que hemos tenido en el mundo de la tecnología, incluso si nos remontamos a cosas ya un poco, no tan antiguas, pero un poco más antiguas, cuando fue el boom de las .com, las páginas web, antes ningún negocio quería tener una página web, los primeros negocios que fueron teniendo páginas web, no es que cerrasen los otros negocios, es que ganaron unos beneficios o ganaron dinero por una vertical que otros no, o conseguían llegar a personas que otros no. La inteligencia artificial bien utilizada es una herramienta más. Alguien que la sepa utilizar de una manera acorde va a ganar posiblemente el puesto de trabajo de una persona que no la sabe usar. ¿Por qué? Por tiempos. Una tarea que a día de hoy a nosotros nos lleve a lo mejor 30 minutos, si gastamos una hora, 2 horas en que nos la genere, o sea, que nos la realice una inteligencia artificial, lo que terminamos haciendo es siendo mucho más productivos, no haciendo tareas monótonas y pudiendo invertir ese tiempo en otras cosas. Entonces, vamos a entrar un poquito en el contexto de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando realmente con la inteligencia artificial ahora mismo? A día de hoy es un boom. Todo el mundo y todas las empresas y todas las personas quieren utilizar la inteligencia artificial para todo. Y es meter la inteligencia artificial casi, digamos, con calzador. En sitios en los que no aplica, en tareas en las que no aplica. Eh, pa- no para todo se puede utilizar la inteligencia artificial, pero sí para muchas cosas. ¿Qué pasa? Para los primeros procesos que se está utilizando ya existían cosas, que es la automatización de procesos y etcétera. La inteligencia artificial al final es, no es una base de datos 100% de conocimiento como tal, sino que tiene tanta información que le hemos ido agregando que en base a esa información que se le ha agregado sí que predice ese resultado, te predice respuestas o te oriente hacia un camino. ¿Para qué es muy buena o hacia dónde la gente que la está utilizando correctamente o la está aplicando correctamente en empresas es gente que ya tiene sus datos muy bien estructurados y automáticamente automatizan procesos con ella o tareas con ella? La gente que coge ahora mismo la IA y con esto me voy a ahorrar 10 puestos de trabajo, no. El problema que vas a tener es que cuando apliques inteligencia artificial ahí, habiendo eliminado esas 10 personas que hacían ese trabajo, vas a tener que contratar posiblemente a 20 para que te salgan el ovillo que te ha creado la inteligencia artificial. ¿Y por qué crees que está explotando ahora en este momento y no hace años? A día de hoy, para mí hay dos partes. Primero, porque explotó y porque los grandes players se metieron en el mundo de la IA. Creo que ahí OpenAI tuvo mucho que ver. El tema de que las tarjetas gráficas, o sea, la capacidad de cómputo que tiene a día de hoy las tarjetas gráficas, las GPUs, es brutal. Es decir, ya lo vimos hace años con el tema de la minería, ya se utilizan gráficas para minar, todo el tema de criptomonedas y etcétera. Y esa capacidad de cómputo que ha llegado al mundo doméstico eh, pudo ser explotada y probada por perfiles que no tenían una capacidad económica tan fuerte, ¿vale? Es decir, mucha gente está haciendo cosas con IA, con tarjetas gráficas domésticas, entre comillas, porque son las típicas que utilizan los jugadores o los gamers, son tarjetas gráficas caras. Eh, ¿Cuál es el tema de que sigas explotando y viéramos como muchos jugando? Parece que
al negocio que le va bien a uno, 10 lo intentan replicar. Y si yo tengo más dinero, voy más rápido, pues lo hago mejor. Y después jugamos mucho en un mundito, o en un mundillo en el que a este le ha funcionado esto, sí, pues yo lo voy a hacer igual. Lo voy a copiar, le cambio 4 cosas y ya está. Y otros muchos dicen, yo hago cosas con inteligencia artificial y para mí no es del todo correcto. Es decir, tú no haces inteligencia artificial, tú usas la inteligencia artificial. Que para mí son dos conceptos completamente distintos. Gente que utiliza herramientas o las APIs de OpenAI, Gemini, etcétera, para mí eso no es que tú hagas inteligencia artificial, utilizas la inteligencia artificial. Entonces, para mí es diferente. ¿Y qué crees que es lo que la mayoría de la gente no está entendiendo a día de hoy sobre la IA? Yo creo que hemos visto tanto cine y tantas películas en las que salían temas de las máquinas, la inteligencia artificial, que las máquinas llegan a tomar el control, que no digo que no. Quizás tenemos miedo. Sí. Lo que tenemos mucho miedo es siempre a la incertidumbre y sobre todo al desconocimiento. Es decir, para mí ahora hay un problema y es, mucha gente está dando por sentado que lo que te dice una IA es real. Y se ha comprobado 100.000 veces ya y hay 40.000 casos en los que la IA es tan complaciente y realmente quiere que la utilicemos que al final, si no sabe algo, se lo inventa. Entonces, el problema es que dejamos de pensar, nos acomodamos a las respuestas que nos dan y perdemos un poquito ese pensamiento crítico, en el que ni siquiera dudamos si lo que nos están diciendo es verdad. Si no dudamos que lo que nos están diciendo las IAs es verdad o no, no sabemos corregirlo. Por tanto, lo único que estamos haciendo pues, es lo típico de copiar, pegar. Se está perdiendo un poco la creatividad. Demasiado. Yo considero que, por ejemplo, una persona que sea muy buena creativamente con la IA va a ser un genio. Porque él sabe, tiene el conocimiento, tiene las ideas, sabe lo que quiere y cómo lo quiere, y simplemente lo que le va a dar la IA es ese toque extra. Entonces, él va a saber valorar si lo que le está devolviendo la IA es correcto, no es correcto, si es bueno, lo puede perfilar. Pero ¿qué pasa? La IA trabaja día y noche y tiene acceso a muchos más equipos al mismo tiempo. Es como si nosotros pudiéramos tener aquí ahora mismo 20, 30 portátiles y pudiéramos estar trabajando todos al mismo tiempo. No podemos. Entonces no tienes pues 20 Photoshops abiertos. ¿Vale? No tiene las limitaciones humanas. Correcto. Entonces, si un humano es quien dirige, corrige, verifica ese tipo de pasos, creo que ahí sí que está la verdadera potencia de uso de la misma, pero es como la potencia de cómputo de las máquinas. Hay muchas cosas que hacemos a día de hoy con ordenadores que antes lo hacían personas. El tema de los autómatas en las industrias, en las fábricas, ¿se iban a eliminar tantos puestos de trabajo? No. Esos puestos de trabajo que antes hacían unas cosas, ahora hacen otras en la cadena de producción. Y ahora vamos un poco con el tema del trabajo, que está ahora muy, muy latente y nos da muchísimo miedo a todos. ¿Tú crees que la IA nos va a quitar trabajo o lo estamos entendiendo mal? Se está entendiendo mal. Hay ciertos puestos de trabajo que se pueden ver afectados, pero utilizo la misma, o sea, parafrasear lo que dije antes de una persona que sea muy creativa, que puede pasar de ser muy bueno a ser un genio. Alguien que realice textos, copies, simplemente para una página web normal, sin darle nada de calidad, esa persona posiblemente pierda su trabajo, porque esa web quiere ser mediocre. Tú coges un texto escrito por una IA, por mucho que lo retoques, le pases 40 IAs seguidas, el toque humano es distinto. Es como cuando tú escribes un texto o lees un texto y es una historia personal o sea, una vivencia personal, o es una historia que cojas, que te ha contado otra persona y como te la cuenta otra persona la trasladas. Siempre falta algo, falta como ese pequeño toque. Los textos con la IA, para mí más o menos están todos igual estructurados. Pero por ejemplo, para que es muy buena en temas de textos,
esos pedazos mega de documentos que hay que a veces que hacer, de informes y etcétera. Es un informe, si al final ni la mitad de la gente se lo lee. Entonces, esos puestos de trabajo pueden verse reducidos. ¿Qué pasa? Imagínate que una persona gestiona solamente una IA para hacer todos esos documentos. Ostras, que a lo mejor tienes un perfil que te hace todo tipo de documentaciones, pero necesitas a una persona que los lea, que lo corrobore que lo que está escrito es correcto. Entonces siempre va a tener que haber un humano. O vamos a poner a otra IA a corregir lo que hace otra IA. Exacto. No lo veo. ¿Y qué trabajos crees que van a cambiar primero? Para mí, primero van a cambiar todos los trabajos que sean tareas muy repetitivas y que ya se podían automatizar en el pasado. Es decir, N8N es una herramienta que está de moda ahora. Ya la hemos usado en el pasado. Yo la primera versión que utilicé de N8N, pues ya tienen más de 5 años seguro, y 6 también, y era una versión que era incluso desktop, o sea, se podía ejecutar en escritorio. Y eso te permitía automatizar procesos, hacer enlaces de coges, me abres el email, buscas este texto, de este texto creas este fichero. ¿Qué pasa? Que eso también te implicaba no llegar a saber programar, pero sí tener ciertos conocimientos de ciertos puntos, pues hazme esta consulta en esta base de datos, etcétera. ¿Qué es lo que te está permitiendo la IA a día de hoy? Que ese desconocimiento que existe, tú le digas qué quieres y más o menos te lo haga. ¿Cuál es el problema? Que no tienes el conocimiento para corroborar que lo que está haciendo está bien hecho. Sí. O qué problemas puede tener después. Esos puestos de trabajo que sean de ciertos procesos básicos, pero muy repetitivos, yo creo que sí peligra. Es decir, pero es que ya si no están automatizados a día de hoy, realmente lo que peligra es la mentalidad en esa empresa. No es otra cosa. Y hablando entonces, en relación a lo que has dicho, ¿qué habilidades crees que van a ser clave en los próximos años? Mente crítica es lo primero. Creo que cualquier persona que se dé cuenta, primero, de sus propios errores, de lo que comete, de lo que falla y cómo corregirlo, va a ser crítico también con el resultado que le están dando. Si nos empezamos a creer a pies juntillas que todo lo que le mandemos a una IA nos lo va a devolver bien, primero, nos va a volver vagos. Es decir, ya no vamos a razonar, ya va a ser, se lo pregunto a la IA me da el resultado y ya el resultado es bueno. ¿Hacemos lo mismo cuando estamos comprando una búsqueda en internet? No. Claro. Comparamos, verificamos. La gente está probando que lo mismo que le pregunta a una IA se lo pregunte a otra, a ver si las dos le dan el mismo tipo de respuesta. Cuando te dicen ejecuta esto, ¿realmente lo vas a ejecutar? Es decir, si yo te llego aquí ahora y te digo no, ejecuta un rm-rf asterisco en el directorio principal, como te lo digo yo, ¿lo vas a ejecutar? No, pues porque te lo diga una IA tampoco. ¿Qué pasa? A nivel analítico sí considero que son muy buenas y nos favorecen mucho y nos ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque como les hemos metido a día de hoy toda la información que existe y más, ojalá nosotros pudiéramos absorber tantos libros como han absorbido ellas. Pero si no tenemos esa mente crítica, creo que en vez de primeras perder puestos de trabajo seguro, pero que después va a ser la de debacle y para corregir eso no va a haber suficientes manos. Entonces, en definitiva, tenemos que poner en duda y cuestionar las respuestas que nos da una inteligencia artificial. Y mantener siempre nuestra mente inquieta. Es decir, querer aprender, querer saber y querer saber por qué nos da muchas veces esos resultados. Me gusta mucho la gente que utiliza temas de IA y le dice, hazme esto, pero explícamelo. Claro. Hazme esto, explícamelo y dime de dónde has sacado la información. Por ejemplo, si ahora mezclamos el tema de la IA con todos los MCPs y etcétera. Claro, es que al final estás juntando el darle aún más información de más bases de cosas en concreto que tú quieres que sepa y sobre la que tú le vas a preguntar. Ponerle un contexto. Correcto, pero dime dónde lo encontraste exactamente, qué punto es, qué más puedo leer yo o revisar yo, búscame más información.
yo creo que eso, por ejemplo, Notebook LLM, me parece una herramienta súper recomendada a que todo el mundo al menos la pruebe de quiero aprender sobre algo, quiero ver sobre algo, quiero escribir sobre algo, pásale toda la información posible, dile que te busque ya información y cuando te encuentre ya la información que te haga resúmenes, después que te diga qué cosas leer tú o qué vídeos ver tú o le pasas un par de vídeos de YouTube, hazme la transcripción, explícamelos, búscame información, desarrolla. Eso sí nos nutre. Si va a ser copiar y pegar, que es lo que para mí está pasando a día de hoy, eh, lo veo un desastre y está siendo un desastre. Y más en mi mundillo, en la parte de sistemas y etcétera, la gente de nuestro sector está muy preocupada de lo que está pasando. Si quieres eso te lo desarrollo más, ¿eh? Sí, pues desarrollamelo más. Vale. Y sobre todo, recuerda que me lo tienes que explicar como si yo no supiera nada. Vale. Porque nuestros oyentes, la mayoría, tampoco van a saber nada. Para mí a día de hoy, igual que creo que para el resto de compañeros, tenemos un problema en todo este tema de la IA, que ya lo hemos vivido en el pasado con otro tipo de herramientas. Dropbox, la gente a lo mejor ya no se acuerda de él porque ahora es todo OneDrive o Google Drive, etcétera, pero Dropbox fue una gran herramienta para compartir ficheros. Uno de los problemas que tenemos a día de hoy es la seguridad con la IA. Es decir, ahora mismo la IA ha roto cualquier tipo de barrera que teníamos con los usuarios. Ahora ya no solamente tenemos que controlar si el usuario sube ficheros, si descarga ficheros, si pasa algo por un chat. Si pasa algo por un chat, si tiene acceso... ¡Ey! Ya. Ella también quiere hablar. Ven aquí, que ya sé que a ti tampoco te gusta la IA. Venga, siéntate. Controlar a día de hoy lo que los usuarios comparten con las IAs es lo que empieza a ser cada vez más complejo. Por eso en el sector todo lo que es aplicativos para grandes empresas, o todas las startups y etcétera que están lanzando productos de IA, cuando quieren llegar a grandes compañías se encuentran con auditorías de seguridad, temas de protección de datos, cómo me aseguras que mi usuario no le va a pegar a una IA documentos confidenciales, datos confidenciales, y después, claro, ¿cómo lo prohíbes? Claro. Porque si de puertas para afuera de tu compañía es la moda, Claro. ¿cómo le dices a la gente que no puede utilizar algo que tecnológicamente es súper novedoso y etcétera? Es como que vas a contracorriente. Y creo que en nuestro sector, esos perfiles que a veces tenemos que estar como peleando a contracorriente, estamos como en una lucha continua de ya, pero cuando compartes ese tipo de ficheros o etcétera, ¿quién los puede ver? ¿Quién tiene acceso a ellos? No se filtran desde aquí, pero tú sabes si esta IA, este producto, lo filtrará. O si alguna vez tiene algún ataque o etcétera, esos datos se va a saber exactamente. Claro. Y empieza a ser incontrolable. Entonces, claro, cuantas más restricciones pones, al final es como que no estás dejando de utilizar ese tipo de herramientas. Sí, sí que se quieren que se deje de utilizar. Y yo soy de los primeros que digo que las debemos utilizar, pero sabiendo qué hacemos con ellas, no a lo loco. Y después no convirtiendo a la gente en vagos. Es decir, o gente que ya no piensa, que ya no se cuestiona las cosas, que ya no quiere investigar, que ya pierde ese aliciente de, vale, he estado 10 horas encerrado intentando resolver algo, no lo conseguí resolver, me voy, desconecto, vuelvo, uy, encontré la solución y ese boom, esa adrenalina, he conseguido resolver un puzzle, creo que la IA también nos lo está robando. Claro. Y además, respecto a esto, la mayoría de usuarios utilizamos inteligencia artificial, bueno, las que están al servicio del doméstico, y no sabemos
¿A quién le estamos enviando toda nuestra información? Porque hay gente que lo utiliza como si fuera su copiloto, su asistente, y le pasamos toda la información, pero ¿a dónde va esa información? Ahí está el otro problema y es, en teoría, por ejemplo, las IAs que hay a día de hoy, bueno, ya te ponen claramente que algunas sí lo utilizan para entrenar, otras te dicen que no. Yo lo de que no lo utilizan me es cuestionable, porque es, si no lo estás utilizando para entrenar, ¿por qué tiene a veces cambios? Cambios más, me refiero a mí me gusta mucho llevarles la contraria, ¿vale? Es decir, buscar, por así decirlo, que me llegue a contestar mal. No mal en un error, sino que sea borde conmigo, que en eso, por ejemplo, Gemini me hizo mucha gracia al principio. Gemini me gustó mucho, porque ChatGPT es como perdona, Sí, muy disculpa, creo que es complaciente, sí, correcto, sí. Y claro, eso está muy bien para un perfil que, me está haciendo la pelota, entonces sigo. claro. Pero es que yo no busco eso, yo lo que busco es, vale, me he equivocado, dime que me he equivocado. Y si me he equivocado, dime por qué me he equivocado. Y cómo puedo mejorar o cómo puedo corregir. Eh, claro, si ya hacen que ella responda así, porque ellos no nos van a responder con que, bueno, a ver, no lo voy a utilizar para entrenar. Eh, entonces, ¿cómo es que ya hubo así como ejemplos de código fuente que son parecidos entre proyectos? Después ves más o menos que todo lo terminan desarrollando igual, viéndose igual. Los tipos de respuestas a veces son hasta parecidos, van mejorando en ciertas cosas. No sé, el tema de la información está peliagudo. El tema de compartir contraseñas, ChatGPT hace tiempo que no lo pruebo, pero Gemini, si coges un cacho de código o un texto en el que considere que hay contraseñas o datos confidenciales, si se lo pegas varias veces, termina como entrando en una especie de bucle o rueda en la que falla y te empieza a decir datos confidenciales, datos confidenciales, datos confidenciales. Aparte lo empieza a pegar con texto sin parar. Eh, ¿Por qué lo pega? Es decir, Claro. es para avisar, es para borrar, porque en ningún momento te dice, hola, voy a borrar todo lo que me acabas de poner Exacto. porque creo que es confidencial y has metido la pata. Y después tenemos el otro problema, que es el propio usuario. Cuando una persona que sabe que ha metido la pata levanta la mano para decirlo. Hay muy pocos tipos de personas que levanten la mano cuando fallan. He fallado, nadie se ha enterado, miro alrededor, nadie me ha visto, empieza a arder todo, Sí, me sigo lo para adelante. agazapo, exactamente, y después, cuando ya está todo solucionado, creo que fui yo, ostras, a lo mejor me habíamos tirado. Con el tema de las IAs creo que pasa lo mismo. Y en el tema, por ejemplo, OpenAI y Microsoft con la parte de Azure se ve guay, es decir, en OpenAI ya tiene unos modelos, tiene a veces ciertas funcionalidades y en cambio si vas a cogerlas o contratarlas con Azure, con Microsoft, que te está como prometiendo esa parte de confidencialidad, te encuentras un para Europa no lo hay, entonces tienes que aceptar cogerlo en esta región. En esta Claro. región no cumplimos las políticas de protección de datos de Europa. Claro. Entonces la usan, no la usan. Claro. Es que da la Entonces, duda. todas las empresas que están utilizando esas APIs nos están como vendiendo la moto de sí cumplo protección de datos, Sí. pero no la cumplo. No sé, yo con el tema de lo de la información también es que soy bastante desconfiado de quién puede estar usando eso. Por eso nunca volcaría ya no información crítica, sino algo que considero importante para mí a una IA. Y en las que son más locales, por ejemplo OpenCloud, que estuvo ahí de moda, bueno, está de moda ahora, eh, y tienes tu propio asistente en casa y etcétera, vale, tienes tu propio asistente en casa siempre y cuando tengas esa capacidad de cómputo en ese dispositivo. Si no, al final lo terminas conectando a APIs de terceros. Entonces, al final le vas a terminar traspasando los datos. No se te van a quedar en tu casa. Y ciertas cosas para poderlas hacer en casa, pues ya tienes que hacer una pequeña inversión monetaria. Si no inviertes, pues vas a sacar información fuera.
Hay un ejemplo muy guay que a mí me gusta mucho hacerse a la gente cuando va a hacer una pequeña demostración, que es todo el mundo en casa ahora tiene un Alexa o tiene un Google Nest o tiene unas cámaras para ver a nuestros perretes, etcétera. Yo le invitaría a todo el mundo que hablaran con algún amigo así que sea técnico y le muestre a dónde mandan peticiones esos dispositivos que tenemos en casa. Y van a alucinar. Es decir, es como cuando tú montas tu página web y empiezas a mirar el número de visitas. ¡Wow! 200 visitas. De esas 200 visitas, ¿cuántos son personas? Porque a día de hoy, si cogemos las visitas y las transformamos a personas o bots, de 200, 199 son bots, uno era una persona. Claro. Entonces, pues en estos temas es lo mismo. En los temas de los dispositivos se comunican con 400 cosas que nada tienen que ver con el servicio que dan. Y en el tema de la IA, nuestra información, una vez se la entregas, ¿quién te va a asegurar que no va a ningún sitio extraño? Como dicen todos, a Brasil como yo. Pues vamos a adentrarnos ahora en el mundo de la realidad empresarial. Desde dentro, ¿cómo se está utilizando la tecnología realmente? ¿Cómo se está utilizando la tecnología? No, ahora mismo creo que no se está utilizando la tecnología como tal. Ahora mismo creo que hay como una especie de pánico, hype, de todo tiene que tener IA, y empresas que ya tienen procesos completamente desorganizados piensan que la IA les va a ayudar a ordenarlos. Los meten a calzador y en vez de hacerlos desde cero, en vez de coger a las personas que a lo mejor tienen conocimiento sobre esos procesos y que orienten el cómo llegarnos a automatizar con inteligencia artificial. Estamos como una especie de ahorro de costes brutal y que pensamos que la IA es ahorrar sin parar. Después vendrá, pues, como fue el tema del cloud, los factores y los precios sorpresa. Pero esa reestructuración que se está haciendo de meter cosas a calzador por el pánico de los costes, creo que no está permitiendo que se use esa tecnología como tal. Donde veo que sí se está usando bastante bien, o en qué parte se está utilizando bastante bien, en los chatbots. Por ejemplo, los típicos chats que teníamos de soporte en las páginas web, todos esos estaban hechos en bases a conocimiento, en bases de conocimiento, ¿vale? Lo típico de resolvías la duda de un cliente y cogías y hacías un pequeño documento de qué responderle a ese cliente, lo que llamamos en los call centers argumentarios. Claro, tú le das un argumentario a un bot, que ojo, ya es que no hablo ni de una inteligencia artificial como tal. Tú le das argumentarios a un bot y lo que va a hacer es comparar. ¿Esta pregunta tiene respuestas en todos este texto? Sí, pues cojo esto y le respondo a esto. Ahí lo que vamos a obtener es una inmediatez y que esas personas que a lo mejor daban un soporte en primera línea puedan pasar a un soporte en segunda línea. Nos hagan como esos filtros de, pues este usuario ha pulsado la opción 2, pero es que la 2 es para tema de ventas, pero lo que quiere poner es una queja. Entonces haría esos filtros y los casos verdaderamente importantes sí serían atendidos por personas humanas que tengan esa empatía que la IA posiblemente no vaya a tener, comprendan correctamente los acentos, etc. A veces queremos subirnos a carros para los que no estamos preparados y es como, yo siempre pongo ejemplos con el tema de los coches, pero ponte el caso de queremos ahora mismo coger el motor de un Ferrari y ponerlo en un coche sin ruedas y correr un gran premio. No, no lo vas a poder correr. Te falta lo más básico, las ruedas. Después hay otra parte, te falta el piloto. Da igual que lleves el mejor motor, si no sabe conducir, en la primera curva se va a salir. Creo que estamos en una especie de pánico de costes y meter las cosas directamente con un calzador porque mi primo, cuñado, amigo, charla de bar,
dice que la IA es espectacular. Entonces, ante esta problemática de que la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo y que las empresas quieren utilizar más tecnología para tener menos costes, ¿por qué creéis que las empresas no cogen a sus trabajadores actuales, que no están formados o no saben utilizar la inteligencia artificial, para proponérsela como una herramienta y enseñarle, formarles o fomentar que se formen para que en lugar de perder su trabajo, esa persona se vuelva una persona mucho más competente, más eficiente y que sepa utilizar su herramienta? Por el oportunismo. Nuestro sector es un sector muy complicado en varias capas. Es decir, quiero hacer una página web. Tienes 40 anuncios, ya incluso hasta en aplicaciones de venta online, de personas que te dicen que te hacen una página web y lo vas a tener desde todos los precios, desde 50 euros hasta 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros estaríamos hablando de grandes consultoras, empresas importantes y etcétera. ¿Qué pasa? Que es que tu primo, que es astronauta también, te hace páginas web por 50 euros, y por 100 euros otro, y por 200 otro. Entonces tú llegas a una empresa y te dice una empresa 250.000 euros hacer o desarrollar una página web, y dices, ostras, pero mi cuñado, que es astronauta y mandó satélites a la luna, me lo hace por 50 euros. Ya, pero ¿qué es lo que te hace? Creo que ahí es donde está el problema también ahora con el tema de la IA. Ahora tenemos 40 millones de personas que sacan vídeos en internet de cómo hacer aplicaciones con la IA. Yo no le he visto a ninguno hacer un vídeo completo, paso a paso, sin un solo corte, en el que demuestre que lo hace puramente con IA. Es decir, todos los pasos, házmelo en directo, que se vea, que la gente vea cuánto tiempo te ha llevado, cuántas veces has tenido que repetir el prompt, qué le has tenido que escribir. No me enseñes como un vídeo corrido en 15 minutos y son 4 horas o son 3 días grabando. No, coge y hazlo desde cero, que la gente vea realmente. No, es que hago chatbots, que hago temas para gestionar llamadas. Claro, si la gente va a empresas y dice, esto se hace en 15 minutos, después, cuando quieres aplicar ciertas cosas, las grandes empresas, que son las que tienen como a esa gente asalariada, que necesitan formar, necesitan tal, no tienen tiempo. No tienen tiempo para gastar. ¿Por qué? Porque necesitan reducir el tiempo de desarrollo, que es las hora persona, porque hay gente ahora mismo infiltrada, entre comillas, por así decirlo, que lo venden como churros. ¿Cuál es el problema? Que después estas grandes empresas son las que van a tener que venir a solucionar esto. Se me escaparon los datos, hubo un día que me entraron en la página y me cambiaron toda la página y me pusieron textos, tenía un chatbot y le subieron un fichero y me obtuvieron los ficheros míos, 1000 cosas que pueden pasar. Es como hay por ahí también ejemplos de códigos de IAs, o sea, de desarrollos hechos con IA, en los que viene la propia contraseña puesta en el código y cosas así. O comentarios propios de la IA que te dice, recuerda cambiar aquí y tal, porque hemos puesto el valor tal. Sí, que es un copia-pega, lo que decías antes de criterio. Exactamente. Entonces, las empresas deberían invertir tiempo en que la gente se comience a formar. Sí, pero es que la gente también lo tiene que invertir. Es decir, soy de los que considera que tú, cuando vas a tu puesto de trabajo, primero tú haces un trabajo porque estás formado para ello. Y si no, te debes formar. Y en nuestro sector, más. Es decir, en nuestro sector todos los días cambia algo, todos los días sale algo nuevo. No te puedes parar. Pero sí es muy importante que o nos formamos, o todas estas influencias que hay alrededor te pasan por la derecha. Y te pasan única y exclusivamente por la derecha por un motivo, por la inmediatez. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un desarrollo siguiendo unas pautas, siguiendo unas metodologías, unos niveles de calidad,
una arquitectura escalable, etcétera. Todo eso lleva tiempo, lleva horas. La gente tiene que invertir tiempo en analizar, en describir las tareas, cómo se quieren, en pensar cómo después puede avanzar. Y los otros no. Los otros lo van a vender como churros. ¿Por qué? Porque es venta, 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 venta. Y ya cuando me vengan, ¡ay! Entonces, creo que es muy importante que la gente juegue ahora mismo con la IA. Es decir, hoy voy a probar a automatizar esto, que la IA me ayude a automatizar este proceso, que lo tengo controladísimo desde la A hasta la Z, pero es que me lleva 4 horas hacer. Todos los días uno me tiro 4 horas para sacar estos 20 informes o estos 3 informes. Sí. Vale, pues pierde la tarde del domingo a escribírselo a una IA a ver si te lo consigue automatizar. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y qué resultado da. Pues si ella consigue después dártelo en 1 minuto, tú tienes 3 horas y 59 minutos para hacer otras cosas. Exacto. Entonces, Preguntarte cómo te puede mejorar la vida. correcto. Y para terminar con las empresas, ¿crees que las empresas necesitan IA o necesitan otra cosa antes? Depende de la madurez de cada empresa. La inteligencia artificial es una herramienta y es una herramienta que debemos implementar. Pero antes de implementarla tenemos que tener muy claros y muy definidos tanto los procesos en los que se van a implementar, pero muy bien definidos, como controlar cualquier vía de escape o de fuga de información. Es decir, cuando nosotros tenemos una persona, y antes poníamos el ejemplo de cuando una persona mete la pata, nadie quiere meter la pata. A ninguno nos gusta que nos encuentren un error y que aún encima nos lo achaquen. Y si aún encima nuestro error acaba de provocar un problema, pues se suele hacer la del avestruz. Entonces, no sabemos la IA si va a cometer un error, si te lo va a decir. Porque realmente cuando lo comete a día de hoy y consigues que cometa un error y ves algo que es un error garrafal y le dices, creo que aquí te has equivocado. Hoy sí, perdona. Pero no te lo ha dicho antes, No. ni te lo ha dicho después de devolverte el resultado. Entonces, creo que antes hay que definir muy bien el proceso que se va a hacer, hacerlo, comprobarlo, que haya una persona que lo verifique, que esté encima de que siempre se está haciendo bien y que no haya ningún tipo de información que quede descontrolada. Y después, saber o entender qué ha hecho. Porque pongamos el caso, si es cierto que hay cientos de aplicativos a día de hoy que nos están haciendo IAs, si algún día pasa algo, ¿quién lo va a tomar? O vamos a tener ya IAs que desarrollan día y noche para nosotros y atienden y dan soporte y etcétera. No sé, yo esa parte es la que a día de hoy no veo tan clara y pienso que es muy importante tener las cosas bien definidas y controladas, porque una vez las implantas es muy difícil. Y voy a utilizar, yo escucho muchos podcasts, ¿vale? Y últimamente más. Y ayer escuché un podcast de un chico del sector que se llama Eduardo Collado y es una persona a la que admiro bastante por cómo comunica y sobre todo por la parte del sector de la que habla él, que es todo el tema de redes y etcétera, y me encanta escuchar. Y ayer ponía un ejemplo que me gustó mucho y es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de la informática y en este sector es el tema de la inmediatez. Todo para ellos. Y la IA te lo da. Sí. Tú a la IA le pides algo y es ¡pam! Respondió. Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía él, a día de hoy lo estoy viviendo con un proyecto, lo he vivido con proyectos en el pasado y es cuando heredas cosas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, alguien yo estoy acostumbrado a que la gente me diga, es que en la red de mi casa va, es que en mi ordenador va. Ya, la red de tu casa es
tu portátil, tu ordenador de sobremesa, la PlayStation móvil. y 3 dispositivos. Y aquí solamente ves 100 ordenadores, 200 ordenadores, más todo lo que hay, servidores, routers, electrónica, teléfonos, cámaras, 1000 cosas más. ¿Qué pasa? Cuando tú montas algo, haces un primer diseño, ¿vale? Y ese diseño para ese momento es perfecto y te lo cubre todo, pero es que la tecnología va avanzando muy rápido. ¿Qué pasa cuando tienes que empezar a modificar cosas? Claro. Ya es como otro proyecto, pero es que el problema es que esto ya está funcionando. Claro. Tocar ¿Cómo lo vas a cualquier modificar? cosa sin cortes, Sin romperlo paradas. todo. Exactamente. Claro. Y que a día de hoy, cuando tú paras algo, es como una catástrofe. Es decir, él ponía un ejemplo que era como muy... Para mí fue muy gráfico, como... Imaginaos en un avión que hay que cambiar los 2 motores sin apagar el avión, sin que los pasajeros Tengan que bajar. se den cuenta Ujú. y sin que el avión se estrelle. Exacto. Pues eso en el mundo de la informática pasa bastante. Vale. Acabas de automatizar un mogollón de procesos con la IA. Mogollón. Y cambia una normativa. Ya. Pero es que la IA aún no tiene la documentación. Tampoco te vas a poner tú a transcribirle documentos. No se los das pasado, no los da entendido, lo que sea. Pero tienes 3, 4 perfiles que están muy preparados en eso. ¿Pueden tocar eso? ¿Saben de qué va? ¿Sabes? Entonces ¿forma a la gente la IA? Sí, pero que la gente tampoco deje de formarse en lo que le estamos pidiendo. Claro. Ese para mí sería lo principal. Por eso siempre lo llevo a... No, para mí no va a quitar puestos de trabajo. Realmente es que va a generar más puestos de trabajo. Y creo que el que va a perder puesto de trabajo es el que no la sabe manejar bien o se acomode en las respuestas. Es decir, el que vaya a un trabajo y piense, yo puedo hacer este trabajo y va a hacerlo todo en base a respuestas de la IA, ese tiene los días contados. Es decir, tarde o temprano le van a cazar y va a tener un problema. ¿Por qué? Porque yo no he visto por ahora o nadie me ha conseguido demostrar algo que la IA de por sí, sin intervención humana, sin volverla a guiar, sin volverla a encaminar, lo haga 100% perfecto a la primera. Entonces, creo que sí va a haber diferencia de trabajadores en el que sabe manejarla bien y el que la sabe manejar regular. Pues vas a coger al que la sabe manejar bien. Pero no es... es que la IA le quitó el puesto de trabajo, no, es que este la sabe usar muy bien y este regular, de tal día. Como el tema del inglés. Parecido. ¿Y crees que la IA nos está haciendo o nos va a hacer más libres o más dependientes? Más dependientes. Mucho más dependientes. Porque tienes el aspecto de la inmediatez, después el aspecto de que ya lo pensamos. Tengo este problema. Es como cuando hacíamos antes una búsqueda en Google, que cogíamos, buscábamos y ya está. No cogíamos y empezábamos a mirar en distintas webs. Ya está, le pedimos que nos compare. Compárame tal con cual. Antes había páginas web, bueno, ya hay páginas web que te comparan un terminal móvil con otro, un ordenador con otro, y leías, y después ibas a leer descripciones. Ahora ya le dices a la IA que te lo compare y que te diga. O sea, ya está decidiendo ya por nosotros, ya decide ella cuál es mi gusto en un terminal u otro. Entonces, para mí nos está volviendo vagos. Y eso no es nada bueno. Porque creo que ahí lo que nos quita es tanto razonamiento, nos quita pensamiento crítico, nos quita esa parte de ser mentes inquietas. ¿Sabes? Entonces, no te quita la investigación, ya no investigas tú, ya le estás pidiendo a ella un resultado. No deberíamos manejarla de otra manera, más hacia la automatización de procesos y a que nos ahorre tiempos. O a lo que decíamos antes de darle información, darle cierta información, que te la resuma y tú poder después estudiarla, conseguir nueva información que tú no habías encontrado, que a lo mejor no manejas muy bien el idioma en inglés y casi toda la información está en inglés, pues que ya te la traduzca, que te la dé en un lenguaje técnico normal, etcétera.
yo creo que para eso es buena. Y después, para temas de análisis de datos. Analízame todos estos datos que ahora mismo no encuentro el foco y tal. Te los vas estructurando, los vas viendo y tú al final pues, te terminas formulando lo que tú necesitas. Pero para mí muy dependientes. Y cada vez, es decir, lo vivo casi día a día de que veo a veces respuestas que da gente, o textos o emails, que es ya, ostras, en serio. ¿Me vas a mandar un email hecho ya por una IA? No. Como que la IA nos está quitando la capacidad de pensar o decidir por nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Y quería ahora que hablemos de cómo crees que afecta a la inteligencia artificial a nuestra capacidad de atención y a nuestra mente. A nuestra capacidad de atención y a nuestra mente. Capacidad de atención la pierdes. Y yo te voy a poner un caso para el que la uso yo y en el que me he dado cuenta de que pierdo atención. Una de las cosas que suelo tener que hacer casi a diario es leer y leer y leer líneas de logs. Al final los logs son como ficheros de texto enormes en los que tienes millones y millones de líneas y todas son diferentes y todas tienen distintos datos y es una tarea muy pesada, tienes que ir mirando, buscando, encontrando diferencias, patrones y tal. Considero que la IA en eso es buenísima, es decir, encuentra los patrones muchísimo más rápido que nosotros, tiene una capacidad de procesamiento que nosotros no tenemos. Pero me quita ideas en las que yo antes iba viendo ciertas cosas y lo que me terminaba dando era nuevas formas de pensar sobre, pues mira cómo estaban haciendo esto, mira cómo venía esto, eso me lo quita. Y eso para mí es completamente negativo. Y la otra parte era... Se me fue el santo al cielo. A nuestra mente, ¿cómo le afecta a nuestra mente? Para mí lo que te afecta es principalmente en eso, que no te deja a ti razonar las cosas. Te las está... Como te has medio bloqueado, automáticamente se lo pasas a ella. Te acomodas. Como ves que te lo resuelve y te lo resuelve en menos tiempo, te acomodas. Entonces, es lo que hablábamos casi al principio de todo, de esa adrenalina que te genera el resolver un puzzle. Es como, imagínate, estamos haciendo aquí un puzzle de 10.000 piezas y nos enfrascamos en un cachito de nada, tal, no sé qué. Vale, cuando te frustras, el problema que tienes es que o consigues liberarte en ese momento, o te vas a encontrar la situación y vas a coger el puzzle, ¡bah! Se acabó. Faltan piezas. En cambio, si consigues salirte, mirarlo desde otra perspectiva, te relajas, vuelves y lo solucionas, es ¡boom! Lo conseguí, tal, no sé qué. No, ahora la IA te da el resultado. No sabes si está bien o está mal, pero ya te lo da, ya está. Entonces, esa parte creo que la estamos perdiendo. Y ahí ya está me incluyo yo. Porque para mí ya hubo situaciones en las que hay tareas que le he pasado o le he traspasado a una inteligencia artificial porque me las hace mucho menor tiempo, pero yo he perdido esa capacidad que tenía antes de hacer una tarea que era muy tediosa, pero a mí después me daba como un conocimiento extra, veía más patrones, y etcétera. A favor, claro, no invierto tanto tiempo en eso y estoy invirtiendo tiempo en otras cosas que son mucho más productivas. Es una balanza un poco complicada. Entonces, recapitulando, las personas estamos confiando mucho en la inteligencia artificial. Sí. Pero la pregunta aquí es, ¿crees que debemos confiar en la inteligencia artificial? No. Si no me quiero llevar la contraria a mí mismo de lo que he dicho antes, no. ¿Por qué no debemos confiar? Porque si no tenemos primero ese pensamiento crítico de que se puede estar equivocado, vamos a crearnos a pies juntillas todos los resultados que nos dé. Si creemos que y confiamos 100% en la inteligencia artificial, sí vamos a padecer el caso de que cientos de puestos de trabajo desaparezcan. Porque vamos a pensar que todo lo que hace lo hace perfecto. Pero ¿quién lo valida?
y ya he escuchado, ojo, muchas veces y a muchas personas y en distintos foros, una IA valida a otra. Me cachina mal. Una máquina va a validar el concepto de otra. ¿En base a que si sabemos que a veces cometen errores, tienen alucinaciones, no lo veo. Yo considero que es una herramienta para que un perfil bueno sea mejor y un perfil excelente se convierta en un genio. Para eso sí, pero nosotros tenemos que seguir manteniendo ese pensamiento crítico, sí o sí. Como creamos a pies juntillas en ella, yo creo que sí vamos a ir a ese temor que tiene la gente. Y que, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, no, yo no creo que vaya a quitar puestos de trabajo. Y a las personas que consideran que la IA va a ahorrar en equipos de desarrollo, va a ahorrar en equipos de operaciones o en equipos de ventas y etcétera, no lo creo, porque siempre hay el factor humano siempre se nota. Ha pasado en los textos y grandes copywriters te detectan muy rápido cuando un texto está escrito por una IA. Yo creo que ya a veces no te hace falta ni que sea un gran copywriter quien lo lea, sino que si estás acostumbrado a la lectura, ves que sigue como una especie de patrones muy parecidos, siguen unas estructuras muy parecidas, es como una película. Nosotros cuando vemos una película española, es como que el ambiente, las conversaciones, la historia o etcétera, está en nuestro país, somos conocedores de ello, etcétera, la vivimos de distinta manera. En cambio, cogemos una película latinoamericana que hablan nuestro idioma, entre comillas, con otro tipo de acentos, otro tipo de palabras y tal, pero no la vivimos igual. Nos puede gustar o no nos puede gustar, puede ser divertida o no, pero no tenemos el mismo sentimiento hacia esa película. Bueno, pues a mí con los textos, con todo, pasa lo mismo. Cuando hay una persona detrás, empatía, forma, contextos, lo que queramos, le damos otro punto de vista. Muy bien. ¿Y qué riesgos reales ves que la gente no está viendo? El principal, el de la seguridad, es el que... Aquí voy a parafrasear una frase y diría a quién se la leí, pero ahora mismo no me acuerdo. Voy a decir Chema Alonso, porque creo que es de él. La primera persona que se la escuché fue a él, pero sé que después se la escuché a más personas. La seguridad no se hizo realmente para que fuese cómodo. Y es algo en lo que los equipos técnicos tenemos que conseguir avanzar de alguna manera e intentar hacer que para el resto de los usuarios la seguridad termine siendo cómoda y algo a querer asumir. Pero ¿qué pasa? Que controlar todo este tema de las inteligencias artificiales y las filtraciones de información que puede haber ahí y que a día de hoy ya hubo unas cuantas, está siendo complicado. Y te pueden tachar de stopper, te pueden tachar de contracorriente, te pueden tachar de mil cosas, pero lo único que te estás haciendo es adelantando. Y muchas veces piensan, no, es que tú no crees. No, no es que no crea. Creer, claro que creo, y claro que quiero usarla, pero es que primero tengo que pensar que puede pasar todo esto, y si yo no pienso en esa variante, pues podemos tener un problema. Ese es uno. El otro es el adelantarnos demasiado. Es decir, no, es que vi películas que decían ya. Bueno, el apocalipsis. Vale, exactamente. Pero no estamos en ese punto. Y quien las está usando o las está probando se va a dar cuenta de que cometen errores. Y ojo, cometen un error en algo que no es crítico, que es contestarte a lo mejor a en qué año fue no sé qué. Bueno, esas no las suelen fallar. Pero bueno, en ciertas cosillas fallan o se las inventan y no es algo crítico. Y en una operación crítica, es decir, vamos a dejarlas al azar. Yo siempre le pongo a
a los usuarios que trabajan conmigo siempre les pongo la misma, o les hago la misma pregunta con el tema de las contraseñas, y es, la contraseña que tienes en tu equipo de la empresa, o te quieres poner a tu equipo de la empresa, ¿es la misma que tienes en tu Instagram? ¿O en tu Facebook? ¿O el PIN del móvil? ¿O el patrón que sigues del dibujo del móvil? No, ¿verdad? Eso sí que es confidencial e intransferible. Bueno, pues lo que pones en el equipo de la empresa también. Todo ese tipo de cosas están siendo muy complicadas y los usuarios no las están viendo y la gente no las está viendo. Y después, el tema de que sea demasiado complaciente. Sí. Creo que es como una forma de engancharnos a usarla más y no nos estamos dando cuenta de como la típica persona que te alaba siempre los oídos, Sí. pero nunca te dice lo malo. Si nunca me dices nada malo y todo es bueno, ¿qué quieres de mí? Claro. Es ese tipo de gente que no sabes muy bien por dónde te va. Tampoco me vale. Y esa inmediatez que nos da. Pensamos que estamos ganando mucho tiempo, pero no sabemos si esa información está tocada. Es como cuando muchos amigos o amigas me preguntan, ¿el móvil te escucha? Y yo, porque estábamos hablando de no sé qué ropa y tal, y después solo me salían anuncios. ¿Cuántas veces buscaste a lo mejor en Amazon, en Google, en el Corte Inglés entraste? Es decir, entras en 40 sitios, buscas 40 cosas y después pues, son técnicas de marketing que se te regatean desde todos lados. Si te escucha o no te escucha, bueno, pues ahí cada uno tiene su teoría. Pero sabemos si todos los resultados que da la IA no están influenciados. Ya sabemos por la gente que se dedica al tema de SEO y etcétera que ya puedes influenciar información que sale en ella. Pues no sé, yo mantendría el término ese de conservar una mente crítica hacia ella. Igual que lo conservamos hacia las personas. Es decir, no cogemos y aceptamos todo lo que nos dice cualquier persona a la primera. Pues la IA no. No creamos que la IA es Dios. Lo siento, pero no. Tiene mucha más información que nosotros. Sí. Mucha más. Pero porque, claro, imagínate que tenemos aquí una super mega librería y que cualquier cosa que queremos saber, tenemos el libro perfecto, que lo cogemos, boom, y vamos a la página exacta. Ella lo tiene. Nosotros no tenemos a día de hoy, o sea, como persona humana no tenemos esa capacidad. Y la capacidad de cómputo tampoco. Y respecto al futuro, ¿qué parte del futuro es la que más te preocupa respecto a la inteligencia artificial? Y al mundo en general. Una parte es la que ya estamos viviendo a día de hoy y es el tema de los componentes. Es decir, la inteligencia artificial al final no es más que ordenadores, super mega ordenadores, y esa capacidad de inmediatez que le estamos ya empezando a exigir, cuando la gente ya le escuchamos que, bueno, no me responde muy rápido, me tarda un poco. Eso nos pasaba ya con las webs, la web tiene que cargar más rápido, en tantos segundos, en tantos milisegundos, en tantas décimas. Ya cada vez queremos todo más rápido, más rápido, más rápido. Primero fueron las tarjetas gráficas, ya no había tarjetas gráficas en el mercado, los precios de las tarjetas gráficas se disparaban, después los chips, memorias, discos, ahora los propios fabricantes de memoria se dan cuenta de que ya no les compensa tanto crear memorias o fabricar memorias para un mercado más doméstico o incluso empresarial, pero es que me sale mejor fabricar las memorias que van a necesitar Meta para toda su inversión de IA que para millones de usuarios que van a comprar RAM para sus ordenadores o portátiles. Esa parte me preocupa bastante, porque cada vez lo veo con más componentes y empieza a ser preocupante de que el mercado se dispare. Después, en temas de infraestructura, a día de hoy ya sabemos que los grandes players, Google, Microsoft, están repartiéndose el sí, pastel un poquito. Invirtiendo miles de millones en abrir centros de datos sin parar,
ya casi, no me acuerdo, en una conversación hace poco lo había escuchado, que era, me parece que habrían uno cada mes o uno cada 2 meses, ya iban haciendo ubicaciones, etcétera, o sea, ya son barbaridades. Y parece que no tiene fin. Es decir, no ves que digan que no va a venir más. Aquí en España y ya como pensados 4 o 5 centros de datos nuevos. Eh, Eso en una parte es buenísimo, puestos de trabajo. Vale, esa para mí ya son puestos de trabajo, pero para fabricantes de componentes, eh, claro, es lógico que se vayan a especializar en eso. Y después, ¿cómo de preparadas están nuestras infraestructuras para poder absorber todo lo que el mercado y los usuarios van a querer tener? Creo que vamos a tener un futuro incierto y se va a ver en nada. Porque este año para mí es el año del hype, todo el mundo está súper mega emocionado con el tema de la IA. Creo que a principios del año que viene, pues la mayor parte de los fantasmas se la pegarán y quedarán los 4 o 5 grandes que se están dedicando realmente a esto, controlarán el mercado y unos pocos que estén haciéndolo bien, siguiendo paso a paso y etcétera, lo conseguirán también y se mantendrán ahí y se especializarán, ¿sabes? Es decir, en vez de el que mucho abarca, poco aprieta. Cada una cosa, enfócate en ella, sácala y hazla bien. No quieras pegarle a todos los palos. Pero tenemos un futuro incierto y complicado. Y el tema de los componentes creo que lo estamos sufriendo ya y yo creo que aún va a ir a más. Y como no todo puede ser negro, ¿qué parte te ilusiona más del futuro, el mundo y la inteligencia artificial? Que anime. Ya, ven aquí. Como no todo va a ser negro, ¿qué parte es la que más te ilusiona de inteligencia artificial, el mundo y el futuro? Cosas que me ilusionan a día de hoy con el tema de la inteligencia artificial es la capacidad de conocimiento que vamos a adquirir. Cosas que podemos llegar a aprender. Eh, Retos que podemos llegar a superar. Tiempos que podemos acortar. Cosas que antes nos tirábamos semanas teniendo que investigar, leyendo, verificando, comprobando datos y etcétera, ahora vamos a tener en nuestras manos o a golpe de nuestras manos una capacidad de procesamiento que antes nos llevaría meses o semanas. Eso me ilusiona porque sé que en muchos campos va a ser muy positivo. Temas de acceso a información, es decir, tú imagínate ahora, va a haber niños en aldeas o en zonas que tengan acceso a una información, a un experto, entre comillas, al que antes a lo mejor no podían llegar. Claro. Pero sí, a lo mejor allí ya llega internet, pues ya tienen un móvil. Y, acceso a conocimiento. Correcto. Ilimitado. Eso. Desde cualquier parte del mundo. Y Solo eso, con una conexión a internet. Y eso es espectacular. Entonces, ese tipo de cosas, cuanto más cercanas sean, va a ser muy buenas, pero también hay que explicarle a la gente que hagan como ese doble factor de verificación, de sí, pero dar una vuelta y comprueba que lo que te está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque a veces ves textos y frases y afirmaciones que son como las típicas bulos de internet. De, no, pero es que esto salió publicado. Ya, es que no es cierto. Es decir, no es verdad lo que está poniendo. Vale, pues lo mismo con el tema de la IA. Pero sí que me emocionan los avances que estamos teniendo y las cosas que se están pudiendo conseguir. Y creo que a cuanto más avancemos y más nos acerquemos al año que viene, 2 años, muchas más cosas van a estar completamente automatizadas y nuestra vida va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más tiempo. ¿Sabes? Es decir, muchas veces invertimos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo en hacer ciertas cosas que la inteligencia artificial nos va a automatizar. Son temas en casa y etcétera. A mí el tema de los agentes es algo que me está apasionando bastante y me está gustando mucho.
porque te puede automatizar ciertos procesos, filtrarte los correos electrónicos, cuáles son importantes, cuáles no son importantes. Antes lo hacías en base a reglas, Exacto. que búscame en el asunto que ponga tal, que en el para vaya yo. Bueno, pues no, le voy a dar acceso a una IA a leerme el email. A ver, no el del trabajo. Pero bueno, el mío personal, es que al mío personal me llega más spam que otra cosa. Pues a lo mejor ciertas cosas sí, contestar ciertos mensajes, ver pues la temperatura, comprobar, gestionarme el calendario en el tema de pues cuándo tiene que tomar las pastillas de desparasitación mi perra, este mes ha comido tanto, temas de dietas, no sé, hay ciertas cosas que podríamos empezar a controlar y disfrutar más con estos agentes y con la inteligencia artificial, como lo del tema de leer, es decir, pues me gusta la gente esa que tiene como un reto al año de leer N libros, Sí. pues oye, llevas solamente X libros, como los recordatorios que nos manda a veces el móvil, no has caminado no sé cuántos pasos, tal, bueno, pues todo ese tipo de cosas creo que nos van a venir muy bien y que están mejorando. En el día a día, por ejemplo, en temas de coches, en temas de... no sé, es que a cada semana que pasa nos viene una novedad y por ahora todas tienen buena pinta. No lo veo tan negro, al revés. Y ahora una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerte y creo que mucha gente que nos vea o nos escuche también. Si alguien no sabe absolutamente nada o nada de inteligencia artificial, ¿por dónde debería empezar? Por jugar. Creo que lo dije antes, pero es jugar. Eh, para mí el mundo de la informática siempre fue lo mismo, fue jugar. Pues el tema de las IAs, lo mismo. Yo lo primero que cogería es, no te pongas a verte ya vídeos de YouTube ni cosas así. Elige una. ¿Cuál quieres? ChatGPT, Gemini, la que tú quieras. La que quieras. Coge una. Y di algo que en tu día hagas de manera repetitiva o al mes. Algo, una sola cosa. Pero que tengas claro todos los pasos que haces. Y ponte a escribir, pero no de primeras al día. Yo lo primero que haría es cogería, abriría un documento en blanco y me pondría a describir paso a paso lo que hago. Ahí entran dos partes. La primera es el miedo que le solemos tener a el documento en blanco, pero como hemos elegido una tarea que hacemos sí o sí, la hacemos de principio a fin. Conocemos y dominamos. Exactamente, la describes entera, pero punto por punto, detalle por detalle. Una vez la tengas, se lo pegas a la IA. Y al final le pones, ayúdame a mejorar el proceso y a automatizarlo, que yo no lo tenga que ejecutar. Y a ver qué te da. Y en base a todas las respuestas que te vaya dando, seguir jugando con ella hasta que te la haga. Y que te puedas comprobar, pues mira, sí, me la hizo perfecta. Ese sería para mí el mejor inicio para todo el mundo en el mundo de la IA. ¿Y qué debería hacer una persona mañana para no quedarse atrás? Para no quedarse atrás en el tema de inteligencia artificial, ir buscando formas en las que poderla implementar en su trabajo y en su día a día. Siempre hay opciones. Todo siempre tiene cabida y en todo siempre nos va a aportar. Yo antes puse el ejemplo del tema de lectura o análisis de logs. Seguro que una persona que se dedica a temas de inmobiliarias, pues a filtrar temas de anuncios, zonas, etcétera, también le va a ayudar. Gente que se dedique a filtrar currículums, pues lo mismo. A lo mejor antes filtrábamos única y exclusivamente por si tiene la carrera, si tiene FP, titulitis, y no a lo mejor a experiencias, pues tiene un repositorio en GitHub espectacular o gestiona muy buenas prácticas. Es decir, yo creo que en todo nos puede ayudar y tenemos que ir viendo qué y cómo. Pero el qué y cómo solamente lo sabemos cada uno explicándole una tarea desde cero. Si lo que queremos siempre es
la solución instantánea nos la va a dar, porque nos va a responder siempre lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el problema? Que a eso nos vamos a mal acostumbrar. En cambio, si es algo que nosotros dominamos, a eso que muchas veces le tenemos como miedo, Sí. y que en las empresas hay mucho, yo les llamo los Gollum, el ¡uy, mi anillo! Y esto lo habíamos hablado. Es esa persona que se cree que como no comparte ese conocimiento, nadie le puede quitar su puesto de trabajo. Vale, pues justo esa tarea es la que tienes que describir perfectamente porque la tienes mega controlada. Cuando tú veas que te ha ayudado a esa tarea y te ha ayudado bien, vas a saber cómo describírselas correctamente para que te ayuden las siguientes. Y ahí sí que es donde creo que todos le vamos a poner un hueco y va a ser una herramienta más, pues como el email o cuando empezamos con el mundo de la gente ahora conoce el WhatsApp, vale, los que antes del WhatsApp tuvimos el Messenger, el ICQ, BlackBerry Messenger, tuvimos muchas más herramientas, el IRC, todas fueron cogiendo su sitio y ocupando un punto. Yo el tema de filtrar correos o reglas para filtrar correos siempre las he utilizado y hay gente que lleva tantos años como yo teniendo correo electrónico y nunca ha usado una regla de correo. Exacto. Entonces, a mí me es comodísimo, sí. ¿Puedo vivir sin reglas de correo, filtros de correo? No. Pues es lo mismo en esto. El tema de la IA es vete probándola, vete siendo crítico con todo lo que te responde, vete comprobando si te ayuda, si recortas tiempos, pero no si recorto tiempo. Bueno, sí, le pregunto esto y me da el resultado. Sí, bueno, con una calculadora. Es decir, eso no cuenta. En tareas y procesos que te quiten mucho tiempo. Y yo eso sería lo correcto. Y vamos. Muy bien. Y ahora para cerrar esta primera maravilla. Mira, ven. Mimosa. Ven, dale. ¿Tú usas la IA? Sí, para que te calcule cuánto vas a comer hoy, ¿verdad? Ay, que me está dando. Vale, pues para cerrar esta maravillosa primera edición, quería preguntarte si eres pesimista o optimista respecto a lo que nos viene. Hay una parte en la que soy pesimista. Y es lo que decía antes de esa especie de crisis que hay ahora mismo o pensamiento de ahorro implementando IA. En esa parte soy pesimista y creo que demasiada gente piensa que eso es real y que se van a poder recortar puestos de trabajo usando IA. En esto lo voy a explicar. De forma sencilla. Sí, siempre he sido poco partidario del mundo cloud. ¿Vale? El mundo cloud, lo conocéis todos, es el mundo de la nube. Todo está en algún sitio que nadie sabe dónde está. Eso es mentira, eso ya existe hace muchísimos años y es el cloud de Microsoft, el cloud de Google, pues ahora lo llaman así, pero todas las empresas tenían sus servidores en un sitio, pues eso mismo también era el cloud. ¿Por qué Microsoft no usa el cloud de Google? ¿Por qué Google no utiliza el cloud de Microsoft? ¿O por qué Amazon no usa el de los otros? Bueno, al final es repartírselo. Creo que esta casuística se está dando con el tema de la IA y estamos pensando que va a haber un ahorro de costes como se pensó en su momento con el cloud y ahora hay muchas empresas que se tienen que bajar del cloud porque los costes se les han disparado, se han quedado como medio secuestrados, entre comillas, en que son muy dependientes de... He terminado desarrollando todo mi producto en base a unas tecnologías que me ofrecía AWS. Pero claro, es que lo que te ofrece ahí AWS es una caja negra. No sabes cómo funciona. El tema de la IA es un poco igual y si tú no tienes gente que domine eso, que controle, que sepa programar eso, que sepa hacer esa tarea de verdad, ostras,
Cuidado que después te vas a quedar atado a esto. Te tienes ¿Y esto secuestrado, cuánto- claro. ¿Cuánto va a valer? Claro. Cuando tú ya dependes de algo y consigues crear como esa especie de adicción, si te suben el precio eres tan dependiente que sí o sí tienes que asumirlo. La parte positiva, todas las personas que la están usando bien y que la van aplicando poco a poco en cada punto. Eso es en lo que le veo futuro. A la gente que la está viendo como esa capacidad que muchas veces no tenemos. Es decir, yo mismo, aun dedicándome a un sector como es el IT, yo no tengo la capacidad de cómputo en mi casa para hacer ciertas cosas que me gustaría hacer o que me gustaría probar, y etcétera. Pero es que la IA se la tiene. Entonces yo le puedo pasar casuísticas, puedo verificar con ella cosas que me llevarían meses y hay que invertir un dinero en que no dispongo. En eso soy muy positivo y creo que se van a crear cosas espectaculares y que vamos a avanzar a ritmos que antes no podíamos avanzar. En el tema de pesimista es única y exclusivamente esas mentes que están viviendo películas ahora mismo y no están viendo a futuro realidades. Bueno, pues me he tenido que poner una chaqueta porque en Galicia pela. Hace fresquito. Y nada, quería que nos des un último mensaje para todos los usuarios y futuros usuarios de la inteligencia artificial y quería agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y que participes en esta locura de empezar este podcast conmigo. Lo primero, gracias a ti por la oportunidad, porque me encanta, porque esto lo hablamos ya hace bastantes años. Sí. Y el acercar temas de tecnología y etcétera más a pie, creo que es algo muy potente. Y a mí me gusta este tipo de cosas. Por favor, no a la confianza ciega. Es decir, no dejemos en manos de un algoritmo que ni conocemos cómo funciona, ni sabemos cómo está hecho, ni nada, no tengamos fe ciega en ello como a veces no lo tenemos en las personas. Es decir, mantengamos esa mentalidad crítica sobre los resultados que nos da y cómo nos los da. Pensemos, analicemos e incluso hagamos debate. Pero la IA ha venido para quedarse, tengámoslo claro ya, pero como una herramienta, no es meramente la solución. Entonces, si la sabemos utilizar y la metemos en nuestro día a día, nos va a ayudar y nos va a hacer mejores. Y ante los posibles miedos de los puestos de trabajo y etcétera, no va a ser la IA quien te lo quite, va a ser esa persona que sí que lo sabe manejar mejor que tú. Entonces, aprovechemos el tiempo. Pues muchísimas gracias y espero tenerte pronto aquí de nuevo. Cuando tú quieras. Y a todos, seguimos. ¡Yay!